enfermedad. Se ha encontrado también que en estos pacientes que tienden a tener un mal pronóstico o que son muy resistentes a las terapias actuales, se han encontrado que de forma concomitante sufren de desregulaciones inmunes, tienen condiciones inflamatorias alteradas. Por ejemplo, la microbiota intestinal tiene una composición heterogénea a la población que no sufre de esta enfermedad. Tienen también diagnósticos concomitantes con enfermedades reumatológicas y también pues tienen genes de susceptibilidad que condicionan la respuesta al tratamiento. Para continuar con las generalidades, cabe mencionar que hay una correlación entre la depresión y otras enfermedades como las cardiovasculares, la osteoporosis, diabetes mellitus y hasta la isquemia cerebral. Todo esto ha sido bien establecido, por lo que nos indica unas comorbilidades bastante pues, graves que pueden sufrir nuestros pacientes. Asimismo, y pese a que ahorita vamos a hablar ya de neurobiología, ya cabe la pena resaltar que todos pues, sabemos que las investigaciones muestran cómo los sistemas serotoninérgicos y noradrenérgicos están de manera concluyente involucrados en esta enfermedad. Entonces, digamos que teniendo todo esto en cuenta, actualmente se han venido buscando crear diferentes tipos de terapias que puedan responder esta pregunta en todos estos pacientes que sufran de enfermedades que generen síntomas depresivos y viceversa. Entonces, por ejemplo, se han creado, digamos, 4 criterios principales para poder desarrollar moléculas de precisión que busquen responder a estos tratamientos alternativos. Entonces, el primero va a ser el principio de la causalidad, en donde específicamente, digamos aquí hablando de las disfunciones inmunes, se vea que esta disfunción inmune y los síntomas depresivos sean causales o contribuyan a la patogénesis de estos síntomas, es decir, que haya una relación clara entre los síntomas y la disfunción. La objetividad, que es que digamos, la ruta molecular que queramos alterar pueda ser, digamos, como objetivizada, como tratada de forma directa, ya sea de forma periférica o central. La capacidad diagnóstica, que es que en estos pacientes sea posible poder identificar un tratamiento y de así forma poder identificar qué pacientes puedan posiblemente requerir de este tipo de terapias y que sean tanto titulables, accesibles y costo efectivos. Y pues finalmente que respondan a alguna necesidad actual. Entonces es que, por ejemplo, tomar que estos medicamentos tengan alguna justificación para ser creados, digamos que sea una población que no responda a otros tratamientos o una población específica que requiera de esta molécula en específico, entonces que haya algún grupo de pacientes en donde se pueda lograr tener un tratamiento específico y unos resultados, digamos, exitosos. Entonces, esto nos habla entonces de la bidireccionalidad que existe entre los síntomas depresivos y los targets u objetivos moleculares y pues esos diagnósticos relacionados autoinmunes y reumatológicos, entre otros de los que vimos. Entonces, esto tiene que ver con que, por ejemplo, muchas veces por ejemplo, estos pacientes que tienen necesidades que no son, o sea, que hay una demanda para esas enfermedades. Por ejemplo, en los pacientes que tienen enfermedades gastrointestinales como el Crohn o el colon irritable, los síntomas depresivos de los que sufren los pacientes no son, digamos, no son como los requeridos o los específicamente necesitados para diagnosticar un trastorno depresivo mayor. Entonces, secundario a esto, los pacientes no son diagnosticados propiamente como depresión y no reciben un tratamiento direccionado o no cumplen criterios. Entonces, y de esta forma se genera un ciclo vicioso en donde el paciente, debido a su enfermedad, tiene una propensidad a ciertos síntomas depresivos y los síntomas depresivos van a exacerbar la condición clínica de la enfermedad. Entonces, vemos que es una relación bidireccional que no permite que se generen diagnósticos transversales integrales, precisamente porque desde las áreas específicas de las enfermedades propias de las que sufren los pacientes no se hacen un diagnóstico direccionado entre ellos, por decirlo así.
Listo. Ahora vamos a hablar un poquito de la neurobiología y como los tres grandes paradigmas que mueven hoy molecularmente hablando la depresión. Y como introducción, me gustaría resaltar un poquito sobre la clínica de esto y resaltar específicamente la importancia de la palabra o de la función de neuroplasticidad. Pues para esto primero vamos a leer la cita que dice ahí, la depresión tiene una correlación directa con las emociones presentes en la vida de los seres humanos, como la tristeza y el duelo. Esto es bastante relevante, ya que en los últimos estudios, en los tres paradigmas grandes de la neurobiología molecular de la depresión, nos indica cómo tiene un factor epigenético gigante. Es decir, lo que está pasando afuera en el contexto del paciente va a tener la capacidad inclusive de modificar ciertos genes y expresión génica o vías moleculares que desencadenen o ayuden a expresar esta enfermedad, inclusive como la gravedad de los síntomas y demás. ¿Listo? ¿Sigamos? Listo. Entonces la primera gran teoría es la teoría monoaminérgica. Esta es la que prácticamente todos escuchamos como al principio de la carrera y todo esto. Entonces, un repaso histórico. Esta comienza como en la década de los 50 60 con la reserpina. ¿Por qué? Porque los médicos estaban desarrollando un medicamento antihipertensivo, que es la reserpina, y se dieron cuenta que generaba una depresión en las monoaminas, o sea, serotonina, noradrenalina, y estas moléculas, y que desarrollaban estos pacientes cierta como susceptibilidad o variación, la habilidad emocional, y entonces por eso empezaron a investigar más por este lado. Ya luego, unas décadas después, se generan los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la monoaminoxidasa. Y esto pues ya fue como corroborando completamente que efectivamente las monoaminas tenían que ver con la depresión y sobre todo con el mantenimiento del estado del ánimo. Luego se involucra la dopamina en esto que no estaba tan claro, ya que en estos pacientes con estos síntomas depresivos se les encontró niveles reducidos de metabolitos de las monoaminas, específicamente pues de la dopamina, en el líquido cefalorraquídeo. Otro gran avance de esta teoría ha sido en que encontraron el triptófano hidroxilasa 2. Recordemos que la serotonina viene molecularmente hablando de la vida del triptófano, es una degradación. Y esto es llevado por la enzima triptófano hidroxilasa. Sin embargo, los neurocientíficos se dieron cuenta que específicamente para el cerebro hay una variante de esa enzima muy parecida, pero pues le pusieron el número 2. Aquí también traigo a colación la foto que está a la izquierda sobre el metabolismo de la fenilalanina, porque ciertas enfermedades también en esta vía, que pues también resulta ser la vía de la dopamina y las otras monoaminas, puede tener cierta influencia en la vía del triptófano. ¿Por qué? Si vemos donde sale el número uno, hay un cofactor, el DH4, que va a ser producido por la degradación de la fenilalanina en tirosina. Y este mismo cofactor que va a ser producido en esta reacción enzimática y química va a ser también utilizado por la triptófano hidroxilasa para generar del triptófano serotonina. Entonces, esta es otra como relevancia que hay que tener en cuenta al momento de hablar de un paciente con depresión. Abajo pongo dos datos súper interesantes que solo el 33% de los pacientes responde clínicamente a los agentes que actúan sobre las monoaminas. Otro 33% de los pacientes responde igual que como si se les hubiera dado placebo, lo cual es pues interesante porque nos deja como entrever que no toda la teoría de la depresión es explicada por las monoaminas, sino que hay casi un 66% que no tenemos ni idea. Mejor dicho, tienen otras explicaciones que ese es lo que vamos a ahondar ahorita. ¿Listo? ¿Podemos seguir? ¿Listo? Ok, acá tenemos entonces una representación como esquemática muy bonita sobre el sistema funcional monoaminérgico. Aquí no estamos, o sea, aquí no es muy específico sobre el tipo de receptores y todo esto. Lo que quiero que se vea de esta imagen y quede como claro en el cerebro de todos es que hay un circuito funcional entre la dopamina, la serotonina, la noradrenalina y las moléculas glutamatérgicas.
todo esto se está autorregulando entre sí y también las interneuronas GABAérgicas para tener como una buena modulación del estado del ánimo. Ya vamos a ahondar en esta gráfica con un poquito más de especificidad. Esta era para dar como un contexto donde nos estamos moviendo. Y acá hay que tener tres como conceptos muy claros. El primero es la down regulation y la desensibilización. Esto va a ser cambios conformacionales en los receptores de estas monoaminas, ya sea endocitándose o el cambio estructural como tal del receptor, que va a ayudar a prolongar el inicio de la acción terapéutica. ¿Qué quiere decir esto? Que entre, digamos, más usemos estos medicamentos, puede que induzcamos estos cambios o endocitosis de los receptores y así no tengamos la función esperada de los medicamentos. Por eso abajo también pongo tiempo de acción terapéutica de los antidepresivos. Se ha observado que reduciendo a largo plazo de la densidad de los receptores de norepinefrina y serotonina en el sistema nervioso con tratamientos prolongados. Esto viene de la mano con lo que estábamos diciendo. Entre más usemos estos medicamentos por más tiempo, más va a haber esos cambios conformacionales de estos receptores y vamos a demorar más en obtener el efecto esperado en nuestros pacientes. Abajo también tenemos cómo en pacientes, esto fue un estudio muy interesante, hubo como una, hicieron como este modelo. Cogieron pacientes sanos y les indujeron una depresión de las monoaminas. Y luego cogieron pacientes ya tratados de depresión, que tenían una historia de depresión, y también les indujeron esa misma depresión de monoaminas. Los resultados son bastante como interesantes porque estos pacientes que estaban sanos no desarrollaron la enfermedad, inclusive haciéndoles una depresión de las monoaminas. Sin embargo, los que ya habían tenido cierta exposición a la enfermedad, así ya estuvieran en remisión, pero tuvieron algo que ver con esa enfermedad, estos pacientes sí recayeron en la enfermedad cuando les hicieron una depresión de las monoaminas. Esto también nos habla de que hay más vías moleculares y que la monoamina no nos puede explicar todo por sí solas. Sí, siguiente, Isa. Listo. Acá tenemos ya como una gráfica que explica más a fondo lo de los receptores y las interneuronas. No quiero que se vuelva tedioso mostrando cada receptor y todo esto, para eso la diapositiva que sigue tiene un resumen muy bonito, sino que acá quiero que pongamos cuidado en algo, y es en las partes del cerebro que están involucradas en toda esta regulación, para entender más traslacionalmente, más profundamente esta enfermedad. Entonces tenemos primero que, como vemos, tenemos la corteza prefrontal medial. Esta es la encargada de unir, por así decirlo, el sistema límbico y el comportamiento social del sujeto. También tenemos el núcleo accumbens, que está relacionado con el circuito de recompensa, el núcleo dorsal del RAFE, que está relacionado completamente con la expresión o la formación de serotonina, y el área tegmental ventral, que también está muy relacionado con el mantenimiento del estado de conciencia y los canales dopaminérgicos. Entonces, ya teniendo en cuenta dónde están los principales como mecanismos de la patogénesis de esta enfermedad, pues nos podemos dar a imaginar cómo puede ser el desarrollo en estos pacientes, que pueden tener daños en el circuito de recompensa, en la conducta social. Es una enfermedad que no solamente es que el paciente esté triste, decaído, sino que tiene todo un contexto muy grande en su sistema nervioso. La siguiente, Isa. Listo. Y como les mencionaba, para no ser tan tedioso de irse por cada receptor, aquí traje una tabla resumiendo en este momento lo que se está investigando y como lo más avanzado, translacionalmente hablando, de la depresión. Entonces, aquí recordemos que hay 14 subtipos de los receptores de serotonina, del 5-HT1 hasta el 5-HT7, y ahí varían según cada uno tiene sus propios subtipos. Aquí traigo hasta el 3, que son como los que ahorita tienen más estudios y se han visto más implicados y estudiados y entendidos para esta enfermedad, donde nos vamos a enfocar en dos, por cuestiones prácticas. En el 5-HT1
A y en el 5HT2B, que son los que tienen los asteriscos. Entonces, primero, el 5HT1A, él tiene una función inhibitoria porque, pues, así es concebido, ya que es un receptor acoplado a proteína G que disminuye el AMP cíclico. Él es expresado por neuronas serotoninérgicas en el núcleo dorsal del RAFE y por interneuronas GABAérgicas en la corteza frontal medial y también por neuronas glutamatérgicas piramidales. La liberación de serotonina en el núcleo dorsal del RAFE activa en otro tipo de receptor, el 5HT2C, en interneuronas GABAérgicas, aumentando la liberación del GABA. Entonces, aparte de que tiene una función ya, por así decirlo, por el tipo del receptor inhibitoria, también esa liberación de serotonina va a aumentar la función de neuronas GABAérgicas, aumentando la disminución o el bloqueo de las señales sinápticas en todo el circuito que acabamos de ver. Este es un receptor que ya pues tiene medicamentos que se están creando, tratando de crear específicamente para él, y esto es una nueva línea de investigación y es bastante interesante. Por otro lado tenemos el 5HT2B, que más allá de ser excitador, inhibidor, es más bien tiene un efecto muy modulatorio. También es expresado en el núcleo basal del RAFE, que recordemos que es súper importante en el circuito de la serotonina, y en este se ha demostrado que el antagonismo de estos receptores en el núcleo dorsal del RAFE conduce a una desinhibición de las neuronas serotoninérgicas. Esto es una inhibición que normalmente, eh, digamos, es una inhibición de la inhibición. Es decir, si nosotros inhibimos este receptor, vamos a aumentar la biodisponibilidad de serotonina en el espacio sináptico. ¿Esto por qué? Porque el 5HT2B está muy ligado con las interneuronas GABA. Entonces, si inhibimos inhibimos un poquito el GABA y aumentamos la liberación de serotonina. Ya, esto es como, ahí tienen los otros, se los dejo de resumen, pero por cuestiones de tiempo y practicidad vamos a seguir hablando. ¿Sigamos? Listo. Ahora, el segundo gran paradigma de esta molecular y translacional, ahorita que se está manejando de la depresión, es el eje hipotalámico pituitario adrenal. Entonces, aquí es importante recalcar el estrés. Al principio de la presentación hablábamos sobre la epigenética, pues aquí la volvemos a traer muy a la mano. El estrés es un factor completamente epigenético, ya que está en el ambiente del individuo y este eh, va a desarrollar ciertas variaciones en sus receptores y todo esto según el estrés. Entonces, el estrés ahora mismo se entiende como eventos que amenazan la capacidad de adaptación y enfrentamiento del individuo. Recordemos que sí, o sea, mantener el estrés a largo plazo puede llegar a disminuir la neuroplasticidad. Y también hay una respuesta hormonal al estrés, que es lo que aquí más nos interesa para la patogénesis de la depresión. Y esta respuesta hormonal hacia el estrés va a liberar glucocorticoides, catecolaminas, hormonas del crecimiento y prolactina. Recordemos que todas estas hormonas, o la mayoría, pues cortisol o estas, van a tener unos receptores específicos en el ADN del cuerpo, de las células. Entonces van a poder modificar mucho más rápidamente, fácilmente, muchos de los factores genéticos involucrados en neuroplasticidad y en estos casos del individuo. Sigamos. Listo, acá tenemos una gráfica que resume bastante este eje y es bastante interesante, donde podemos ver cómo todo comienza con un factor epigenético del estrés. El estrés genera una respuesta cortical que va a ir y va a estimular el hipotálamo para que libere ciertas hormonas y moléculas como la corticotropina y la vasopresina. Y esto va a estimularse en la corteza suprarrenal. Estos pacientes que generan en la corteza suprarrenal una sobreproducción de estos glucocorticoides van a generar especies reactivas de oxígeno. Y no solamente eso, sino que el cuerpo humano, el sistema inmunitario, al sensar que hay demasiado glucocorticoide, también va a empezar a activar el sistema inflamatorio y lo va a empezar a atacar.
va a empezar a atacar. Y todo esto genera un ambiente proinflamatorio general en el cuerpo, que es lo que nos va a llevar a la disregulación de absolutamente casi todo. Entonces, esto es muy grave y ya vamos a ver bien exactamente en qué partes impacta. En estos pacientes con hiperactividad de este eje se han evidenciado agrandamiento de la glándula pituitaria y las glándulas suprarrenales. Sigamos. Entonces, veníamos hablando de que se iba a activar el sistema inmune, específicamente generando la activación del inflamosoma, que es la unión de bastantes células inmunes y factores proinflamatorios. ¿Qué van a causar estos factores proinflamatorios? Como vemos en la gráfica, tenemos la degradación común o más esperada del triptófano, que vendría siendo, como muestra en el lado derecho de la gráfica, hacia la serotonina. Pero una vez se activa el inflamosoma, va a aumentar la actividad de la enzima IDO. Esta enzima va a llevar el triptófano por una vía alterna que va a ser la de la quinurenina. Y la quinurenina va a poder descomponerse en ácido quinolónico y en ácido quinurénico. El ácido quinolónico va a actuar como un agonista de los NMDA. Recordemos que ese es el receptor del glutamato. Y esto va a generar que haya una sobreexcitación de la célula por parte del glutamato y una posterior exotoxicidad, es decir, una muerte celular. Y todo esto va a aumentar aún más el sistema proinflamatorio. Asimismo, recordemos que como la vía molecular de la quinurenina está relacionada con la nicotinamida, también llamada vitamina B3 o niacina. Y esta niacina es la misma que tenemos en el NADPH o NADPH, que recordemos que es muy importante como cofactor para muchas de las reacciones químicas del cuerpo humano, como el ciclo de Krebs, la vía las pentosas. Bueno, de aquí hasta donde ustedes quieran se va a usar el NADPH. Listo, sigamos. Listo. Y por último, tenemos ya la teoría neurotrófica, que va a ser como lo que va a juntar todo lo que ya hablamos para entenderlo en un contexto supremamente global de los factores de crecimiento y estimulación de neuroplasticidad del cerebro. Entonces aquí tenemos como el eje principal con el BDNF, que lo hemos escuchado bastante, que es un derivado del factor neurotrófico cerebral, y este aumenta la supervivencia celular. Entonces, como vemos en la gráfica, el BDNF está relacionado con vías como la de la RAS-GTP, la MEC, la ERK, la CREP, eso lo estamos viendo a la derecha inferior de la gráfica, y recordemos que la CREP va a ser una molécula, una molécula que está muy involucrada con la neuroplasticidad de las neuronas. Asimismo, el BDNF va a aumentar la producción de NGF, que es como el factor de crecimiento celular también para la neuroplasticidad. Asimismo, va a aumentar los niveles de la proteína BCL2, que atenúa los mecanismos de apoptosis inducidos por los NOXAS. También cabe rescatar mucho de esta gráfica que la neuroplasticidad se puede ver, aparte de alterada, por lo que ya hemos hablado durante esta charla, por episodios repetitivos de la misma enfermedad de la depresión. Es decir, entre un paciente más recaiga en sus síntomas, peor neuroplasticidad va a tener. Asimismo, pues tenemos los eventos cerebrovasculares y los genéticos, que ya son como algunos pueden ser innatos o mediados por epigenética del paciente. Y por último, tenemos la importancia de algunos medicamentos que van a ayudar a disminuir todo este daño por exotoxicidad de los receptores NMDA, por la creación del inflamosoma, por todo lo que hemos hablado. ¿Qué va a ser el litio, la ketamina y el litio y la ketamina? Y como vemos, estos van a un poquito disminuir la cantidad de enzimas proapoptóticas o en el caso de la ketamina, que es un antagonista no competitivo del receptor de NMDA, va a ayudar a que no entre tanto calcio a la célula y así no se genere tanta exotoxicidad. Y esas fueron las tres grandes como teorías, digo, paradigmas de la depresión molecular, y esto nos va a un contexto muy grande para entender ahora los tratamientos que van más a la vanguardia de translacional, que no que nos va a explicar nuestra compañera Isabel ahorita.
Listo. Entonces ahorita como para adentrarnos un poco dentro de la inmunopsiquiatría, estos hablan de, digamos, medicamentos que se han venido desarrollando actualmente para, mediante un efecto inmunomodulador, poder manejar síntomas tanto depresivos como del trastorno afectivo bipolar. Vemos que actualmente hay pocos modelos preclínicos, ensayos clínicos aleatorizados de algunos medicamentos neuroactivos. Entonces, la idea es ahorita ver como cuáles son los más comunes actualmente. El primer grupo de medicamentos son los anticuerpos anticitoquinas. Como explicó Juan Camilo anteriormente, digamos que las citoquinas son como los targets principales de todas estas terapias inmunomoduladoras por su efecto significativo sobre la inflamación. Digamos que estos anticuerpos anticitoquinas buscan no solo tener como objetivo las citoquinas como tal, sino también los receptores asociados a la producción de citoquinas. Digamos que las que se han sido estudiadas que son más relacionadas con la inflamación, digamos formalmente, han sido el TNF-alfa, la interleuquina 6 y pues por otro lado más aparte la interleuquina 12 y 23. Hablando un poquito inicialmente del infliximab, que es este que vemos acá, es el medicamento, es un medicamento anti-TNF alfa que ha sido estudiado en dos ensayos clínicos. Digamos que en el primer ensayo clínico se buscó ver cómo el resultado en pacientes con niveles inflamatorios altos, medios como PCR mayor a 2 miligramos, en donde pues inicialmente no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, al analizar después, digamos, hacer un examen, un estudio post hoc de la información, pareciera que los pacientes que tuvieran inflamación significativa, es decir, mayor a 5 y no mayor a 2, que era el punto de corte para el estudio en general, sí tuvieron un aumento significativo. Entonces, digamos que en pacientes con enfermedad inflamatoria muy aumentada, el infliximab pareciera tener un buen resultado. En otro estudio también tuvo evidencia controvertida, sin embargo, el infliximab, al ser administrado de forma periférica, se cree que no es tan efectivo, ya que la penetrancia de la molécula como tal por la barrera hematoencefálica del sistema nervioso central es muy baja. Entonces, digamos que estos estudios, que a pesar de tener resultados que son estadísticamente no significativos, la baja absorción del medicamento al sistema nervioso central podría sesgar entonces la efectividad de los medicamentos. Ya yendo al sirukumab y el siltuximab, que son los que vienen inhibiendo directamente la interleuquina 6, fue tratado por unos pacientes con depresión mayor no eran que no respondían a antidepresivos convencionales y que tenían también niveles de proteína C reactiva mayor a 3 miligramos. Se usó como una medida del Hamilton Score, donde en promedio se vio que los pacientes tenían mejoría en el rating sobre el grupo control. Además de que pues, los pacientes que tuvieran unos niveles muy altos de proteínas C reactiva, mayor a 8, tenían una mejoría de síntomas, especialmente de la anedonia. El tolicilizumab es otra molécula que se está estudiando, que de igual forma es target del receptor de interleuquina 6. Sin embargo, pues también hubo muy baja evidencia al respecto y no era tan sensible, digamos, a la mejoría de la anemia. Sin embargo, pues también estudiando se dio cuenta que tiene una baja penetración del sistema nervioso central, que también podría explicar el sesgo hacia los resultados tan inefectivos, por decirlo así. Por otro lado, el ustekinumab y el guselkumab, que son medicamentos que buscan tener como objetivo mucho más selectivo las interleuquinas 12 y 23, pareciera que se han utilizado más que todo como medicamentos para síntomas depresivos secundarios y no al trastorno afectivo primario. Por ejemplo, el guselkumab fue usado en pacientes con psoriasis y aparentemente sí tenía una mejoría de los síntomas depresivos como efecto secundario. El losmapimod es una molécula que, a pesar de ser target de la síntesis de citoquinas proinflamatorias, tiene un mecanismo de acción un poco diferente, porque este va a ser mucho más direccionado de forma molecular. Entonces, una molécula que va a inhibir el gen P38 MAP-quinasa, que es el que está implicado en la síntesis de citoquinas proinflamatorias. Digamos que todavía no hay evidencia satisfactoria del medicamento, tiene una penetrancia al sistema nervioso central desconocida, pero se los dejo porque es como una medicina de precisión experimental interesante que se está utilizando ahora para también target el efecto anticitoquinas.
El otro grupo de medicamentos que todos conocemos van a ser los AINES, que especialmente los que van contra la ciclooxigenasa. ¿Por qué? Porque el ácido araquidónico, digamos que hace parte de la ruta particular de que utilizan los medicamentos AINES en la ruta de la ciclooxigenasa, y la ciclooxigenasa es importante ya que previene la neurotoxicidad por inflamación secundaria a quinureninas. Entonces, finalmente, ¿a qué significa esto? Que los pacientes, digamos que los agentes antiinflamatorios no esteroideos tienen algún mecanismo de neuroprotección, en donde, por ejemplo, todos estos efectos moduladores que tienen sobre el ácido araquidónico inducen una mejoría en, por ejemplo, efectos neurológicos macroscópicos, como es la disminución del volumen del hipocampo. Entonces, hay varios medicamentos AINES que se han estudiado. El principal es el celecoxib, que es un inhibidor selectivo de la COX-2, y el celecoxib ha sido estudiado en 3 ensayos clínicos aleatorios, en 4 ensayos clínicos, de los cuales 3 han demostrado una superioridad en el manejo de síntomas. Entonces podemos encontrar que puede ser un medicamento, digamos, efectivo para los síntomas afectivos. Digamos que también se han probado terapias conjuntas con omega 3, N-acetilcisteína y pioglitazona en comparación a terapia convencional con fármacos antidepresivos y psicoterapia, en donde se ha encontrado que tienen, digamos, un efecto moderadamente comparable a en la terapia, digamos, convencional con la depresión. Entonces, inclusive podemos mirar que pareciera que estos medicamentos inclusive podrían tener un beneficio similar a las terapias actuales. Sobre los inhibidores de la COX-1, como cuáles, como la aspirina, como sí, principalmente la aspirina, hay como evidencia controvertida. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios dosis dependientes, en donde a bajas dosis aparentemente la aspirina genera una mejoría en la cambio frecuente de medicamentos. Entonces vemos que el paciente es más estable, requiere menos cambios de medicamentos sin necesariamente reducir la incidencia. Es decir, que ayuda a mejorar la trayectoria de la enfermedad, es estabilizador, sin necesariamente reducir la incidencia de este, es decir, el número de casos nuevos. Sin embargo, cuando subimos las dosis, tiene el efecto totalmente contrario. Entonces, la aspirina a altas dosis en pacientes, por ejemplo, con trastorno afectivo bipolar, van a generar el efecto contrario, en donde el paciente tiene exacerbación de síntomas, mayor necesidad de cambio de medicamentos, entre otros. Entonces, estos son como la evidencia actual para tener en cuenta respecto a los AINES. Otro grupo de medicamentos van a ser los medicamentos asociados a la señalización de la quinurenina. Digamos que el medicamento más asociado a esto es la minociclina, que es una molécula que penetra la barrera hematoencefálica. Es una molécula pequeña y es un antibiótico tetracíclico, vemos que tiene efectos, digamos, pleiotrópicos antiinflamatorios tanto en la periférica como en el sistema nervioso central. Entonces, lo que va a hacer es que va a modular la función inmune, inhibiendo la activación, la migración y la proliferación de las células T, de los neutrófilos, de la microglía neurológica. Va a inhibir la liberación de citoquinas proinflamatorias y va a aumentar la liberación de moléculas antiinflamatorias y antiapoptóticas. También, digamos, de forma adicional, la aminociclina indirectamente va a reducir la activación de las rutas de la quinureninas. Entonces, esto va a disminuir la expresión de citoquinas durante un episodio inflamatorio, y así reducir el número de metabolitos quinurénicos. Entonces, ¿qué efectos van a tener estos pacientes que van a ser administrados esto? Se cree que, por ejemplo, entonces cuando hay un aumento de los metabolitos de la quinorenina, se traduce en una reducción de volumen del hipocampo y de la amígdala, se va a disminuir la función del hipocampo y se va a reducir la materia gris neurológica de los pacientes. Entonces, digamos que se ha encontrado que estas concentraciones altas de metabolitos de la quinorenina se encuentran como aumentados en pacientes que tienen muerte por suicidio, pacientes con trastorno depresivo mayor, pacientes con trastorno afectivo bipolar, y digamos que se está estudiando actualmente. Entonces, la posible mejoría
de los síntomas depresivos en pacientes con administración de minoxiclina. Finalmente, digamos que los medicamentos asociados a la activación de la microglía eh, va a ser mediante principalmente la modulación del eje P2X7. Este es un canal, digamos, un canal condicionado por ATP, un canal iónico, en donde la respuesta es liberada asociada al estrés o em, a las células apoptóticas o al estrés psicosocial. Entonces, estos patrones moleculares dañados, digamos, van a inducir la liberación de ATP, activar los receptores Toll-like y producir sustancias proinflamatorias como lo son la interleuquina 1, la 6, los radicales libres de oxígeno, la fosfolipasa, va a también alterar la regulación celular, la apoptosis y va a ayudar a generar la transformación de células T helper 17 de la respuesta inmune innata. ¿Esto qué evidencias entonces hay en las diferentes enfermedades? Digamos que en el trastorno depresivo mayor, eh, ha encontrado que estos pacientes pueden tener un aumento anormal de la señalización del ARN mensajero, pero en pacientes que han sido tratados con estos medicamentos, en remisión los niveles se ven disminuidos de la estimulación de estas sustancias. También se ha dado cuenta, digamos, en estudios transversales con ratones, que cuando se usan antagonistas del P2X7, estos ratones van a disminuir la cantidad de síntomas depresivos de los que sufren. Entonces, digamos que ex- eh, la la evidencia sobre esto sigue siendo un poco más rudimentaria, pero vemos que pareciera ser efectiva entonces también. La molécula experimental que se está investigando respecto a esta va a ser esta, la JNJ 541 75 447. Entonces, inclusive todavía no tiene un nombre comercial. Entonces, ¿cómo vamos a mantener un seguimiento especial de la inflamación? Entonces, va a ser precisamente mediante marcadores de neuroimágenes. El primero va a ser mediante el PET scan, que como sabemos es la tomografía por emisión de positrones. Entonces, lo que va a hacer es que se van a usar radioligandos con proteínas translocadoras que se expresan en las membranas mitocondriales. Digamos que en la inflamación, este potencial de unión a esta proteína se ve aumentado en pacientes que tengan neuroinflamación. También está presente principalmente en la microglía, pero también, digamos, nos hemos dado en cuenta que tiene una baja especificidad porque se puede unir a muchas de las células neurológicas. Sin embargo, pues hemos encontrado que en pacientes con trastorno depresivo mayor hay algunas regiones como la corteza singular anterior que sí tienen digamos, una afectación significativa por unión a esta proteína. Entonces vemos que hay evidencia de que los pacientes tienen una neuroinflamación alterada. El siguiente mecanismo va a ser mediante la resonancia magnética funcional. Entonces, en pacientes va a ser haciendo exámenes mediante ya sea un estado en reposo y un estado en actividad y comparar las funciones en estos momentos de cómo se comporta la proteína C reactiva. Entonces, vemos que en pacientes que han sido estimulados con sustancias proinflamatorias, como lo son la vacuna. Perdón. Sí, no, sí. En pacientes, digamos, vemos que entonces hay áreas que se ven con un sistema de recompensa corticoestriatal alterado, secundario pues a los aumentos de la proteína C reactiva. Entonces, los pacientes van a tener una acción reducida de estas áreas. En el QMT, que es también un tipo de resonancia magnética, se va a utilizar se van a inducir la inflamación mediante, por ejemplo, la vacuna antitifoidea y se va a ver cómo se comportan estos protones magnéticos y cómo responde la corteza insular en forma activa. Entonces vemos que los pacientes se usan estos marcadores y vemos cómo la inflamación se ve, digamos que aumentada cuando se administran estos marcadores, ya sea de inflamación o cuando el paciente se ve enfrentado a fatiga, a estrés, por decirlo así. Y finalmente, la espectroscopia busca investigar los niveles elevados de glutamato que sabemos están directamente asociados entonces, a la concentración de proteína C reactiva, sobre todo en los ganglios basales. Entonces vemos como todas estas imágenes van a explorar varias áreas neurológicas y nos permite no solo establecer unos
niveles aumentados, por ejemplo, de inflamación, sino también poder cuantificar los progresos de los pacientes y qué pacientes serían, digamos, susceptibles a estos tratamientos mediante, pues, verificando, pues, si hay una respuesta adecuada a la mejoría de la neuroinflamación. Entonces, finalmente, ¿cómo sería un equipo para poder tratar este tipo de enfermedades de depresión y neuroinmunología? Primero que todo, el psiquiatra, que va a hacer el diagnóstico, el tratamiento inicial y nos va a permitir poder tamizar qué pacientes son candidatos a este tipo de tratamientos, ya sea por sus síntomas refractarios o por las condiciones concomitantes que tienen. Un neuroinmunólogo en donde, digamos, pueda generar un acercamiento a estos posibles estados inflamatorios y definir el estado inmunitario desregulado que el paciente sufre. Y pues estar acompañado siempre de medicina experimental, de bioingeniería, de bioquímica, que van a estar implicados en el desarrollo de los biomarcadores, que es el target que vamos a tener en cuenta, y el desarrollo del medicamento específico de precisión. Entonces vemos que es un enfoque multidisciplinar que requiere una experticia muy particular. Ya se está siguiendo con otro tema importante en el enfoque translacional de la depresión actual, va a ser el tratamiento de la microbiota intestinal. Entonces, primero que todo, digamos que traje esta gráfica para mirar cómo por encima cómo funciona esta señalización de la microbiota intestinal. Se cree que entre el sistema gastrointestinal y el sistema nervioso central hay un eje llamado microbioma intestino-cerebro. Este, digamos, eje ha sido comprobado en varios estudios que está asociado a la depresión y tiene como una relación transversal entre pacientes que sufren de patologías inflamatorias intestinales y síntomas afectivos. Por ejemplo, se ha demostrado que los pacientes con enfermedades como Crohn, como colon irritable, enfermedad de colitis ulcerativa, tienen mayores rasgos de sufrir de síntomas afectivos. Eh, Se cree que por ejemplo, la predominancia de grupos bacterianos alterados o la reducción de grupos benéficos. Entonces, vemos aquí en la gráfica que en un paciente que, por ejemplo, tenga una disbiosis de la microbiota, va a haber una liberación anormal de neurotransmisores que van a inducir, digamos, la misma inflamación de las células dendríticas. Entonces hay una concentración aumentada de TNF-alfa, interleuquinas, que finalmente va a generar la misma desregulación inmune en la que hablamos nosotros ahorita. Va a haber digamos, em, una estimulación vaga y simpática anormal, precisamente por los movimientos anormales intestinales de los que sienten estos pacientes. Va a haber un desbalance entre las hormonas intestinales y el estrés. El paciente va a tener una desregulación metabólica en donde tampoco va a tener una digestión adecuada y pues finalmente todo esto va a generar una alteración en los metabolitos y en las bacterias que van a colonizar los tractos intestinales de todos estos pacientes. Entonces, ¿cuál es la manipulación terapéutica que tenemos actualmente? Van a ser principalmente la administración de pre, post y probióticos, en donde la idea es regular de forma oral la microbiota intestinal. Se distinguen porque el probiótico va a ser el microbio vivo como tal, que es benéfico. El prebiótico va a ser la sustancia no digerible que va a promover el crecimiento de los microbios, como la fibra. Y los posbióticos es como administrar los metabolitos que van a liberar estos microorganismos. Digamos que esto debe ser siempre como vigilado por un médico. Digamos que ahorita estuvo mucho tiempo de moda la administración de yogures con probióticos, etcétera. Sin embargo, ya vamos a ver por qué ese tratamiento debe ser usualmente individualizado. Y el siguiente es el trasplante del microbioma fecal, perdón, que es que mediante cápsulas de microbioma fecal congelado de pacientes con una microbioma intestinal sana, una administración oral de esto va a promover la regulación del microbioma intestinal normal. Entonces aquí vemos también como de forma resumen cuáles son los organismos que se ven más comúnmente asociados con un tratamiento en el cambio em, del eje intestino-cerebro. También, digamos, ahorita se ha investigado el uso de antibióticos precisamente por sus acciones alteradoras sobre el microbioma intestinal, como por ejemplo la aminociclina, que fue la que vimos ahorita, entre otras más. El metronidazol, que también resuelve la cantidad de bacterias que componen cuerpos nitrogenados, entre muchos otros. Entonces, la idea es que ahorita les voy a exponer un estudio que se realizó
en Frontiers hace un año reciente, en donde se expone el tratamiento exitoso de dos pacientes con tratamiento de microbioma fecal oral. Entonces vemos, tenemos dos pacientes, mujeres, en un mismo rango de edad, entre los 50 y 60 años. Ambas tienen antecedentes gastrointestinales, de estreñimiento, de espigastrales, de flatulencias. El primer paciente tiene diagnóstico de trastorno depresivo mayor desde la adolescencia, con un intento de suicidio y dos hospitalizaciones por depresión. Tiene un antecedente familiar importante, con varios familiares en segundo grado que han sufrido depresión, inclusive uno que ha fallecido consecuente a suicidio por depresión mayor. Y el segundo paciente tiene trastorno depresivo mayor con dos hospitalizaciones y ha sido refractario a las terapias que se sugieren. Se usó el Hamilton Score para cuantificar los síntomas depresivos, entonces es de 21 puntos inicialmente en el primer paciente y de 31 en el segundo. Y se usó el índice gastrointestinal para medir digamos, la magnitud de los síntomas gastrointestinales. Entonces vemos que el primer paciente tiene 79 puntos y el segundo 30. A estos pacientes se les administró el trasplante de microbioma fecal por alrededor de 4 semanas y se hizo un seguimiento a las 4 semanas post intervención y a las 8 semanas post intervención. Entonces, estos fueron los resultados del estudio. En donde la línea morada es el paciente uno y la línea naranja el paciente 2. Vemos que, por ejemplo, en el Hamilton Score hubo una disminución significativa de los puntajes depresivos a que tuvo un pico de mejoría a las 4 semanas post tratamiento con microbioma fecal. A las 4 semanas el paciente uno dice que mejoró de 29 a 9 puntos, una mejoría de 12 puntos, y el paciente 2 una mejoría de 31 a 10 puntos, una mejoría de 21 puntos. A las 8 semanas, es decir, 8 semanas post intervención, en el paciente 2 aumentó 19 puntos una vez más. Entonces, digamos que el paciente volvió casi al estado inicial en el que estaba, mientras que el paciente 2 aumentó, aumentó 2 puntos. Tenemos aquí como la diferencia es súper significativa entre los aumentos en los cambios de índices de depresión. También hubo una mejoría de los síntomas gastrointestinales, donde recordemos que el primer paciente tenía inicialmente un puntaje muy alto, de 79 puntos, y mejoró a 56 puntos, con un aumento de 3 puntos a las 8 semanas. Entonces vemos que los síntomas gastrointestinales se mantuvieron relativamente mejores. Y el segundo paciente mejoró 3 puntos a las 4 semanas y 3 puntos más a las 8 semanas. Entonces vemos que pareciera que hubo un pico significativo de mejoría en estos pacientes. También en estos pacientes se estudió las características del microbioma fecal y qué resultados nos dieron. Entonces, esta primera tabla que vemos aquí se le dice digamos, al evenness de PLO, que lo que va a medir el índice de PLO es cuántas especies fueron similares, por decirlo así. Entonces, vemos que a medida que los pacientes fueron dados la intervención, hubo un aumento en la similitud de la microbioma, es decir, cada vez hubo una menor similitud entre especies. Vemos que menos heterogeneidad, por decirlo así. Se fue como homogeneizando la microbioma fecal. En el grupo B es totalmente lo contrario, entonces son el número de especies observadas. Entonces vemos que durante las intervenciones, todo es en el paciente 2 hubo un declive significativo, o sea, una disminución de especies observadas, y en el paciente 2 hubo un declive inicial que se mantuvo más o menos estable. En estas tablas de abajo se exploró la diversidad. Entonces vemos como a las 4 semanas esto bajó significativamente. Vemos que los pacientes tuvieron una menor diversidad de especies, pero o inmediatamente 4 semanas después del tratamiento, hasta las 8 que se hicieron seguimiento, estas especies fueron aumentando. Entonces vemos como anteriormente estaba correlacionado a que los pacientes parece que mejoran a las 4 semanas, es decir, que tiene como un efecto de 4 semanas, y posterior a esto los síntomas depresivos, los gastrointestinales aumentan, que está directamente relacionado con el número de especies observadas. Vemos también aquí, por ejemplo, en esta tabla de colores que los grupos azules van a ser los aumentos de especies. Vemos que hubo, digamos, en esta zona común, hubo una disminución de estas especies de bacterias que, digamos,
una disminución. Tenemos que hay unas bacterias específicas que sí fueron disminuidas y un aumento congruente de estas especies en los pacientes. Vemos que entonces tienen grupos muy heterogéneos. Esto se llama las secuencias de Amplicon, que es el tipo de bacterias que se estudia. Y vemos que a pesar de que los pacientes ambos tuvieron mejoría de síntomas, la variedad de microorganismos es muy distinta. A pesar de que ambos mejoraron, disminuyeron especies diferentes y aumentaron diferentes en ambos pacientes. Vemos que a pesar de que ambos mejoraron, hay grupos heterogéneos de bacterias entre ambos. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, como para resumir, en el primer metaanálisis sobre este tratamiento en 2021, nos dimos cuenta que en la ansiedad y en la depresión hay menos bacterias que producen ácidos de cadena corta y hay más bacterias, enterobacterias, que están asociadas con metabolismos de la inflamación, que está asociado entonces a la teoría de que la depresión parece ser afectada y exacerbada por estados proinflamatorios. Sin embargo, tenemos que siempre tener en cuenta que hay factores confusores en las investigaciones, como la dieta, si el paciente ha recibido tratamiento psiquiátrico adyuvante, los criterios mediante los cuales se incluyen a los pacientes y el sexo. Vemos entonces que, por ejemplo, en el estudio anterior, ambas pacientes eran mujeres y ambas tuvieron una mejoría significativa. Sin embargo, no tenemos una forma comparativa de saber si esto es, digamos, exclusivo del sexo o de los pacientes o inclusive si, digamos, hay una mejoría similar entre ambos sexos. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones respecto a la microbioma fecal? Hay una evidencia limitada que sigue estudiándose. Digamos que hay una diversidad de subgrupos de microbiota, como podemos explorar en ambos pacientes, donde a pesar de que ambos tuvieron una mejoría, ambos tenían grupos diferentes de colonización de bacterias en sus tractos gastrointestinales. Entonces, vemos que el tratamiento es dependiente de la efectividad es dosis dependiente, ya que vimos que los efectos parecían durar más o menos 4 semanas y por esta razón debemos también verificar entonces e individualizar el tratamiento, también tener en cuenta los factores confusores de los estilos de vida de cada uno de los pacientes y pues siempre como todo en las psiquiatría, brindar un tratamiento individualizado para estos pacientes, viendo que hay una diversidad de subgrupos y cada paciente tiene factores confusores individuales que lo caracterizan. Entonces, no sería nada más. Muchas gracias a todos los que se quedaron con nosotros hasta ahora y no sé si alguno tenga alguna duda o pregunta sobre el tema. Muchas gracias al doctor Alexi también por poder estar presente. No sé si tenga él Eh, un comentario. Ustedes, muchas gracias. Yo quería en principio felicitarlos por la excelente revisión, realmente completa, sucinta, muy al punto y creo que muy bien dateados. En depresión, claro, y en salud mental en general, conocer la fisiopatología ha sido un tema elusivo. Hay unos avances muy importantes en depresión y ustedes los fueron tocando todos. Microbioma e inflamación es una línea que actualmente es muy taquillera. En el grupo, por ejemplo, estamos escribiendo un protocolo para estudiar depresión en TOC y es muy probable que exista alguna relación porque ya hay algunas descripciones interesantes en depresión puntualmente y en TOC también. Em, yo creo que, claro, en la complejidad del sistema nervioso central, en el sentido que hay muchísimas variables, varios tipos de neuronas, hay ustedes mostraban varios neurotransmisores y varios receptores de neurotransmisores que apenas estamos entendiendo. Pues hace un poquito, como les decía, difícil y ha hecho un poco más lento el trasegar a conseguir, pues como una teoría que pueda unificar todo. Hay inflamación, creo que es una de las líneas más promisorias. Miren que la inflamación, el estudio de depresión e inflamación arrancó hace más de 100 años. Henry Ey, que es uno de los tal vez psiquiatras más aventajados de su tiempo en Francia, delineó unos biotipos y el tipo decía que las personas que son bajitas y gordas tenían una propensión a ser o depresión bipolar o depresión monopolar.
Resulta que los que somos gorditos tenemos tendencia a hacer inflamación. Ustedes pues, miden a alguien que tenga un índice de masa corporal elevado, marcadores proinflamatorios y va a tener unos índices más altos. Por eso también hay mayor enfermedad cardiovascular en las personas con depresión. El riesgo de tener un infarto en una persona con depresión versus la población general es más o menos 4 veces más. Y la gente con depresión tiene expectativas de vida más cortas que las personas de la población general, precisamente por este tipo de situaciones. Entonces, claro, inflamación podría explicar muchísimos fenómenos que suceden en un paciente con depresión y quizá eso es una línea que puede tener una enorme aceptabilidad en el futuro. Hay un par de ensayos con bupropión, que es un antidepresivo dual, es un inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina y dopamina, muy poquito de serotonina y se aleja un poco de pues, la teoría monoaminérgica y parece que le va bien con estos pacientes con inflamación. Entonces, tendrías también que clínicamente las personas con marcadores proinflamatorios altos parece que tienen una expresión clínica diferente a otro tipo de depresiones. En estas personas con marcadores inflamatorios altos y depresión se encuentra que hay un predominio más de anergia, de una disminución de la actividad y parece que estas depresiones con un tinte más lento pueden corresponder a esta suerte de inflamación exacerbada. De todas formas, las cifras grandes nos dicen que no todos los pacientes con depresión tienen marcadores proinflamatorios elevados, existe una proporción grande que no, pero definitivamente puede ayudarnos como a seccionar y empezar a entender muchos de los fenómenos que vienen sucediendo en depresión. Tal vez una de las vías, y lo mencionaba uno de sus compañeros en este momento más, que genera una expectativa mucho más alta, es la vía del glutamato. Glutamato es el que activa el sistema nervioso central. Hace unos años pensábamos que simplemente era como un switch que se apagaba cuando te daba sueño y pues se aumentaba cuando estabas muy inquieto. Luego se empezaron a ver una serie de funciones de glutamato y de los receptores de glutamato en los NMDA en particular. La función que hace ketamina, por ejemplo, es una función antagónica. Entonces uno diría miércoles, ¿cómo antagonizando un receptor de glutamato se genera pues una eclosión de marcadores de bienestar neuronal como de BDNF, que es lo que se ha encontrado en la corteza prefrontal de las personas que tienen pulsos de ketamina? Y claro, eh, primero hay una teoría sobre interneuronas, entonces si usted apaga las neuronas excitatorias que están conectadas a neuronas GABAérgicas, que son depresoras del sistema nervioso central, pues simplemente está quitando un freno de mano y hará que se activen las neuronas de la corteza prefrontal. La activación per se del receptor NMDA parece que tiene algún impulso neurotrófico y es muy bonito ver cómo aumenta el BDNF en cuestión de horas y durante los días en los que se administra ketamina, existe una eclosión de verdad como de bienestar neuronal en estas áreas específicas. Esto hace que los tratamientos de depresión con ketamina, por ejemplo, no hay que esperar 2 semanas o 6 semanas. Las personas se mejoran en menos de una semana y ya hay respuestas clínicas interesantes al tercer día. Y hay algunos teóricos que dicen que la vía de las monoaminas finalmente terminaría siendo una vía de glutamato, porque al final lo mostraban muy bien, activar y desactivar todos los receptores de serotonina o noradrenalina, la desensibilización, el down regulation y todas las vías de segundos mensajeros hacen que se produzca de alguna forma BNF y hacen que se modifiquen las neuronas y empieza a ser un tránsito de información diferencial que tiene que ver también con glutamato o con la activación o desactivación de los receptores BDNF. Es muy interesante y para unos realmente ya no hay que hablar de monoamina, sino que tendríamos que hablar de glutamato
De todas formas, es una posición un poco osada, pero pues es lo que se está discutiendo en los pasillos de los grandes congresos de psiquiatría. Ya hay aprobación para el uso no de ketamina, sino de un metabolito de ketamina que se llama esketamina. Y este es un medicamento que se da como un spray nasal y la indicación es para pacientes con depresión resistente al tratamiento. Entonces, son pacientes que no han podido tener respuestas con 2 ciclos de antidepresivos y van a un centro de esketamina y reciben la inhalación de este medicamento durante algunas semanas y se muestran mejorías interesantes. Hay muchas cosas por describir y por ver en depresión, muchos fenómenos que merecen un entendimiento un poco más exacto, mientras tengamos en el horizonte poder ir identificando buena evidencia, entendiendo como la racionalidad de todos estos enfoques y viendo si calan dentro de nuestros tratamientos. Yo creo que vamos a tener en unos años unas respuestas mucho más importantes e interesantes de lo que tenemos actualmente. Los antidepresivos son medicamentos buenos para una enfermedad tan frecuente como la mostraron ustedes. Tienen tasas de eficacia interesantes del 66-70%. Sin embargo, pues existen muchísimos retos todavía. Se estima que entre el 15 y el 30% de personas no van a responder a antidepresivos y es por eso que todas estas nuevas moléculas, todas estas nuevas apuestas, los psicodélicos, psilocibina es un medicamento que parece que va a entrar con mucha fuerza, aunque hay algunos reportes actualmente de problemas cardíacos, pero pues se está evaluando, entonces hay muchísimo todavía por describir, pero hay unas grandes promesas en el camino. Muchachos, muchas gracias. De verdad que muy buena revisión. Nos daría para que nos sentemos a hablar de muchas cosas en este momento, pero que sé que ya todos o varios están planillados en su vida nocturna. Entonces, los felicito de verdad nuevamente por la revisión y bueno, pues acá a la orden cuando me inviten nuevamente. Muchas gracias, doctor, por los aportes al final de la presentación y por estar. Muchísimas gracias, doctor. Pues al chat no ha llegado ninguna pregunta. No sé si alguien quiera hacer una pregunta con el micrófono y si no, pues podríamos dar por terminada la charla del día de hoy. Mientras tanto, en el chat les mandé para los miembros activos el link de la asistencia. La palabra clave de esta charla va a ser citoquinas. Bueno, muchachos, que les vaya muy bien. Estamos en contacto. Un abrazo. Gracias por la invitación. Hasta luego, feliz noche, Hasta doctor. luego, Gracias doctor. a todos por asistir.